¿Cómo están ustedes? Nos da mucho gusto que nos reciban en su hogar, nuevamente con esta emisión de Derecho Familiar. Recuerde que porque usted nos ve o nos llama, este programa sigue siendo de los más vistos y una realidad en el canal de la transparencia. Hoy tengo el privilegio de que me acompañe el doctor Leoncio Lara Sáenz, distinguido profesor de la Facultad de Derecho de la UNAM, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas también de la Universidad Nacional, experto en derechos humanos, entre otras cuestiones, y por ello le he pedido que hoy en este tema nos dé sus luces, sus conocimientos, por lo cual le doy la más cordial bienvenida, maestro. Muchísimas gracias, Julián, como siempre tan gentil, y el privilegio es mío. Muchas gracias. Esta materia, que a fuerza de repetir las palabras derechos humanos se desgasta. Todo mundo habla de derechos humanos, no es una moda nacional, vino de fuera, internacional, hace alguna década probablemente se adoptó y se empezó a tomar como con más seriedad, pero había quienes decían son las garantías constitucionales y finalmente ya es una palabra de cuño corriente que está en nuestras expresiones, pero realmente yo a usted allá en su hogar le preguntaría, ¿usted sabe cuál es el contenido de los derechos humanos? ¿Qué significan? Casi es una verdad de perogrullo. Si hablamos de derechos y humanos, bueno, hay derechos de los animales, derechos de las plantas, derechos de X, pero normalmente los derechos son para los humanos. Y qué mejor que un experto como el doctor Leoncio Lara Sáenz, para que primero nos ubique a usted y a nosotros en el área del conocimiento de esta materia. Maestro, por favor. Julián, muchísimas gracias. Creo que el tema requiere, como tú bien lo dices, de algunos esclarecimientos importantes. Yo quisiera proponerte, y a ti y a tu auditorio, que arrancáramos un poco con la reforma a la Constitución del año pasado. Perfecto. De junio del 11, para poder ir despejando lo que tú has precisado como campo de trabajo. Haz de cuenta que es un quirófano y ahí tenemos el campo operatorio. ¿Y qué vamos a cortar? ¿Los derechos humanos o las garantías? Eso es. La reforma del año pasado nos da la posibilidad de distinguirlos por primera vez. Uno puede decir, lo que ocurre es que se llamaban antes los derechos de las personas, inherentes a un individuo, hombre o mujer, la libertad de expresión, la libertad de tránsito, la legalidad, la irretroactividad de las leyes, etcétera. Se llamaban garantías en cuanto que el Estado estaba obligado a protegerlas y ejercerlas y a observarlas. Resulta que ha cambiado la nomenclatura, porque los derechos humanos, según esta reforma, y la interpretación común hoy en día, y analizando la exposición de motivos, pues son atributos que tiene toda persona y que son inherentes a su dignidad, y que el Estado tiene el deber de respetar y garantizar. ¿Cuáles atributos? ¿Cuáles facultades? ¿Cuáles prerrogativas? Pues que tú puedas votar, que tú puedas caminar libremente, que puedas viajar sin ninguna cortapisa, que se te haga un debido proceso legal, que la ley no se te aplique retroactivamente en tu perjuicio, y muchas más, que puedas expresarte libremente, reunirte libremente. Estos son derechos inherentes a la persona. Un poquito más tarde veremos que inclusive la Constitución en su reforma establece ciertos derechos fundamentales o humanos que no pueden ser suspendidos en ningún momento, aunque haya una guerra o suspensión de garantías. Pero la garantía entonces, ahora, es el instrumento judicial o autoritario que el Estado pone a disposición de los particulares para hacer efectivos los derechos humanos. Y entonces, por ejemplo, vamos a suponer que tú no estás satisfecho con el resultado de las elecciones. El Estado te garantiza la existencia de un tribunal electoral del Poder Judicial y un recurso para poder objetar la validez de las elecciones, que lo acabamos de ver, ¿no?
por ejemplo, en estas pasadas elecciones. Pero también tú puedes ejercer el reconocimiento de un derecho por la vía judicial. Inclusive el instrumento de la existencia del Poder Judicial como defensor o resarcidor de una garantía violentada es todo un poder dedicado a cuidar de tus derechos y de tus propias circunstancias. También existen las controversias constitucionales que pueden ser utilizadas para dirimir si el derecho fundamental alegado está en un tratado. Como tú lo dijiste muy bien, México es un país, yo lo he llamado siempre un país firmón en lenguaje popular. En los años 80 y antes tuvo una carrera de firmas de tratados internacionales sobre casi cualquier materia que contenían derechos humanos y vino al país la gran corriente internacional de los derechos humanos y de los organismos de su protección. De tal manera que de repente pasó de ser ya en los años de este siglo, de ser la tercera fuente de los derechos, los tratados internacionales pasaron a ser, después de la Constitución, las fuentes más importantes que deben ser observadas. Y todos aquellos tratados que no se oponen a la Constitución y que son firmados por el presidente y ratificados por el Senado, y se dieron reglas para ratificar los tratados. Y ahora en la reforma constitucional se dice, la Constitución con toda claridad, los derechos humanos reconocidos en los tratados que México haga. Entonces, tenemos tres elementos en que espero contribuyan a esclarecer el asunto, pidiéndote solamente que me permitieras, como en las clases, claro. echar mano a la Constitución, por supuesto. Porque la memoria, especialmente de los llamados adultos mayores, no siempre son siempre son tan relevantes. Cuando se habla de suspensión de garantías, y realmente es la primera vez que la Constitución hace un catálogo de derechos fundamentales o derechos humanos, porque dice, hablando de la suspensión de garantías, en los decretos que se expidan para suspender las garantías, vamos a suponer que hay una peste, que hay una guerra, y que se emite un decreto para suspender las garantías en México durante X tiempo por ese conflicto bélico internacional. Pero la Constitución dice que en el decreto nunca podrán restringirse ni suspenderse. Esa es la reforma del 29 constitucional, ¿no? Exactamente, doctor, que te lo sabes de memoria, porque el Alzheimer no te hace nada a ti nunca, yo lo he constatado. Resulta que estos derechos, los más importantes son no discriminación, reconocimiento de la personalidad jurídica, derecho a la vida, derecho a la integridad personal, a la protección de la familia, al nombre, a la nacionalidad, los derechos de la niñez, los derechos políticos, las libertades de pensamiento, el derecho de conciencia y de culto religioso, el principio de legalidad, la no retroactividad, la prohibición de la pena de muerte, la prohibición de la esclavitud y la servidumbre, la prohibición de la desaparición forzada y la tortura. Y aquí está el punto con el que quisiera yo un poco redondear el asunto. Termina diciendo este párrafo del artículo 29, ni las garantías judiciales indispensables para la protección de tales derechos. De un plumazo, uno dice, no, es que los legisladores decidieron conservar el concepto de garantía. No, lo conservaron porque le dieron otro carácter. El derecho es mi prerrogativa a mi vida, a la libertad, a la igualdad y a la legalidad. Ese es el derecho humano. Ahora, yo puedo ir a los tribunales para que los tribunales determinen a través de una sentencia que yo soy el titular de ese derecho, es la garantía judicial. Y esa es la garantía. Claro. Y entonces se nos vuelve un poco más claro. Es lo que muy importante, maestro Leoncio Lara, porque como dije al principio, y tú has puesto una luz muy interesante en esto, hablamos de los derechos humanos, se hablaba de las garantías constitucionales y de alguna manera, de 1917,
que fue tan importante para nuestro país, pasaron muchos años y creo yo, guardadas las proporciones, que la reforma del 2011, de junio del 2011, es tan importante como la propia Constitución de 1917. Opino lo mismo. Porque esta incursión, además de México, a los convenios internacionales, nos dio una nueva dimensión. La estamos viendo recientemente en esto que ha resuelto la Suprema Corte respecto al fuero militar. Por ejemplo. Precisamente nosotros en el Senado de la República, en una iniciativa en la que colaboramos intensamente, propusimos en su momento que en cualquier delito cometido por militares que interviniera un civil, debería ser el fuero civil el que resolviera. Un poco se fue escatimando esto y el actual presidente mandó 3 supuestos nada más para que se aplicara lo que acabo de decir, no de manera general. De algún modo esta primera comisión del Senado dijo, vamos a aumentar esos 3 supuestos de secuestro, narcotráfico, delincuencia organizada, con otros 2 delitos. Yo, en mi calidad de jurista, dije, yo opino, y se aceptó la opinión, que en cualquier delito, estén o no activos los militares, estén o no en servicio, si interviene un civil, debe ser el fuero civil. Esto desgraciadamente no se subió al pleno, no se pudo votar, pero afortunadamente la Corte lo acaba de resolver en una forma extraordinaria. Y ahí está lo que tú acabas de decir. Derechos fundamentales de los ciudadanos civiles cuando son agredidos por un miembro de las fuerzas militares que cometen un delito y que sería desproporcionado y parcial que juzgaran el mismo que es el fuero militar. Entonces, esto es solamente un ejemplo de lo que la gente tiene que entender de esta materia, pero yo quisiera ir un poco más allá, de acuerdo a lo que tú ya señalaste. Los atributos de las personas jurídicas físicas, que son con los que se nacen, han sido parte de las legislaciones civiles y familiares, más que de las constituciones. Después se habla de los derechos subjetivos fundamentales, del derecho a la imagen, al secreto epistolar, telefónico, etcétera, pero siempre diferentes a los atributos. Pero ahora que tú, con esa claridad, señalas que esos derechos fundamentales, y queda muy clara para la distinguida teleaudiencia, la diferencia entre que son ahora derechos fundamentales. ¿Qué significa derechos fundamentales? Que no son el derecho al nombre, no es el derecho al estado familiar, no es el derecho a el apellido, sino derechos fundamentales como el que acabas tú de señalar en el nuevo párrafo del 29 constitucional, que es el derecho a la vida. Esto es fundamental, es importantísimo. Vamos a regresar después de un corte a él, porque desde mi punto de vista es la primera vez que la Constitución le dio rango de derecho fundamental, garantizado por la propia Carta Magna, al derecho a la vida. Correcto. Entonces vamos a un corte y regresamos con ustedes en un momento.
Usted acaba de sintonizar el canal judicial. Estamos hablando de cuál es el contenido de los derechos humanos. Está con nosotros el doctor Leoncio Lara Sáenz, distinguido miembro del Instituto de Investigaciones Jurídicas y profesor de la Facultad de Derecho de la UNAM, quien en repetidas ocasiones, ustedes lo han visto aquí, y ahora nos trae las luces, el conocimiento, y ya ha hecho en esa primera parte del programa una diferencia muy importante. Los derechos fundamentales, que son los que él ha enumerado, ahora están garantizados por el juicio de amparo, por la controversia constitucional, y es muy clara la manera en que estos quedan protegidos. Además, ha dicho, y con propiedad y autoridad, que esto se hace extensivo a los convenios internacionales suscritos por el gobierno y ratificados por el Senado, que amplía el catálogo de estos derechos fundamentales. Entonces, maestro Leoncio Lara, vamos a regresar a esta parte que es fundamental, específicamente el derecho a la vida. Sí, a mí me parece que la estructuración de los derechos humanos o fundamentales, como lo has llamado, tiene un principio en el momento en que alguien puede ser calificado como persona. En cuanto alguien sea viable para desarrollarse en la vida y para tener lo que se llama la capacidad de derechos y obligaciones, una personalidad jurídica, es decir, vivir en la sociedad y realizar actos de comercio, actos civiles, tener un derecho al ambiente, tener un derecho a la diversión, al ocio y a la cultura. Es decir, ¿a la salud? A la salud, al trabajo y a la vivienda, que vendrían a coronar la posibilidad de una vida dentro de un estado de bienestar, ¿no? Nada más que aquí lo que da origen a esto es la capacidad de tener la vida. Y la vida es la existencia de una persona desarrollada en términos no solamente fisiológicos, sino racionales y interdependientes de otros en la sociedad, ¿no? De tal manera que el derecho fundamental en el que se estructura la parte de los derechos humanos, que bien lo dices, es la vida, pero luego viene algo que es idóneo o inherente a la vida. El individuo es un individuo pensante, tiene ciertas prerrogativas inherentes por el hecho de tener la vida. No puede ser sometido un individuo, tiene que ser libre. No puede ser juzgado sin un instrumento jurídico, tiene que contar con los elementos que el Estado le favorece a través de su participación social y democrática. Tiene derecho a participar en la elección, a que lo voten, a votar. Tiene derecho a opinar libremente, a expresar su pensamiento. Y todas estas características de libertad, de legalidad y de igualdad están fundadas en algo que es el otro escalón del derecho fundamental, la dignidad. El individuo no puede dejar de vivir sin una vivienda, no puede estar tirado en la calle, vivir dormido en pedazos de papel. Por eso la asistencia que recoge a estas personas que se ven reducidas y les da una decorosa atención a cargo de la sociedad y del Estado. Entonces, lo importante del asunto en cuanto a la reforma es que queda muy claro que toda esta suma de derechos que se han venido creando en el aparato constitucional mexicano, que ahora estimábamos como una especie de proyecto, ahora tienen una realidad, y voy a plantearlo en términos de respuesta al buen vivir, que es uno de los efectos de tener la vida, porque no basta tener la vida y dejar de comer, dejar de tener vivienda y no ser libre. Hay que vivir una vida en libertad, en conciencia y en racionalidad y con dignidad. Y por lo tanto, todo este derecho al trabajo, todo este derecho a la salud que tú bien dijiste, el derecho a la vivienda, el derecho a la legalidad, a la igualdad, a la libertad y a que no te discriminen, constituyen una plataforma que rodea tu dignidad. ¿De dónde viene esta idea? Pues viene de la segunda parte de la historia de los derechos fundamentales. La primera, y tú cuántas veces no lo habrás explicado en tus clases, arranca cuando los ingleses le quitan a Juan Sin Tierra lo invicto
y entonces le anotan en el score y le quitan una carta de obligaciones y de derechos, que después se llama el habeas corpus y que después se llama el Bill of Rights para los ingleses, en donde por un lado se establecen los derechos de las personas y por otro lado las obligaciones del gobierno. Y doy un brinco feroz hasta la Constitución de 1857, en esta preciosa máquina del tiempo de Wells, para decir, ahí sí se decía, los individuos por el solo hecho de serlo, tienen derechos. Y por lo tanto el brinco va hacia ahora el reconocimiento del Estado de Derecho que están haciendo, hacia esto. Pero el tercero es el que tú dices. ¿De dónde nacen los modernos derechos humanos? De la guerra, de la pérdida de la vida, de la pérdida de la libertad. Termina la Segunda Guerra con todas sus atrocidades, el exterminio judío, las torturas, que por desgracia no solamente acaban ahí, sino en otras guerras, y entonces se forma una plataforma de derechos fundado en la vida. Pero una vida sin libertad y una vida sin dignidad es quizás una vida trunca y sin posibilidades. Termino, para no abusar de la voz, luego le prestan a uno los micrófonos y no salen bien, doctor. Me parece que esta noción de que se incorpora a los tratados internacionales y que México ahora obedece, y que va a ser un problema porque el juez del pueblo de Uruachique en Chihuahua, que tiene 500 habitantes, va a tener que conocer todos los derechos humanos igual que un juez de distrito aquí radicado en el Distrito Federal, y va a ser un problema educativo, y la Constitución establece que además de la educación en la democracia ahora debemos respetar a los derechos humanos. Bueno, cierro con esto. Deben de tener ciertas características. El derecho a la vida no lo puedes renunciar, no te prescribe nunca, es indivisible, no puedes estar un poquito vivo y un poquito muerto. Es interdependiente, el derecho a la vida está interdependiente del derecho a la libertad, a la legalidad, a la igualdad, y en consecuencia la doctrina jurídica y la Constitución les da a estos derechos inherentes a las personas características indefectibles a grado tal que no pueden suspenderse. Y lo dice la Constitución, el primer derecho es que el derecho a la vida no puede suspenderse. Hasta ahí llegaría, para no abusar. Muy bien, eso es muy importante, dado la complejidad del tema. Y yo le seguiría pidiendo al maestro Leoncio Lara que nos ilustre, para que usted allá en la intimidad de su hogar, inclusive tome nota, porque es lo que vamos a hacer. Vamos a hacer una especie de catálogo, ya dijimos, cuál es el contenido de estos derechos humanos, con toda claridad e inteligencia lo ha explicado el maestro. Ahora vamos a tratar de decirle a usted cuáles son esos derechos. Así específicamente vamos a hacer una enumeración para darle como más claridad, objetividad, que usted sepa, así como él ya dijo, el derecho a la vida. Pero ¿qué más hay? Por ejemplo, cuando dice la reforma, los derechos de la familia. ¿Existe la familia en México? ¿Una? ¿O son muchas clases de familias? El cuarto constitucional, que fue el primero en 74, que empezó a hablar sobre esto, el constituyente de aquella época, le dio a la familia un nivel muy importante. Tanto que esto ha motivado que haya ya legislaciones separadas de las materias civiles, que en la Suprema Corte el mayor número de asuntos en la primera sala civil y los más interesantes siempre son sobre la familia. Entonces, de una manera general, maestro Leoncio Lara, ¿cómo podríamos como hacer un catálogo, cómo podríamos enumerar estos derechos para que la gente sepa, quien no posee la ciencia del derecho, que así como hablamos del derecho a la vida y los derechos de la niñez, es muy ambiguo, así como solamente se expresa, y creo que es nuestra misión en un momento dado darle claridad ese derecho a la familia, así como tú lo explicaste con prístina pensamiento desde el punto de vista de que estos no se pueden suspender, no se pueden perder, pase lo que pase, y qué bueno que el legislador constitucional así lo hizo, en el 29 constitucional, la hora que tú acabas de leer. Entonces, ¿cómo podrías, para la distinguida teleaudiencia, ir más o menos haciendo un catálogo de estos derechos?
Te propongo que usáramos el sistema que usa, por ejemplo, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Hablar de primera generación de derechos, segunda generación y tercera. La primera es muy simple, es cuando los individuos arrancan al Estado la obligación de respetar algunas cosas. Es la parte, digamos, de inicio de la historia. Y aquí tenemos, por ejemplo, el derecho a la igualdad, en el cual estriba mucho y se finca el derecho de familia que ahora estabas tú citando. Esta garantía de igualdad tiene a su vez un desglose o divisiones. Por ejemplo, para ser igual uno no tiene que ser discriminado. Entonces ahí tienes un primer derecho derivado de la igualdad. Es decir, los iguales no pueden ser diferentes por un tratamiento. Todos somos iguales independientemente de color, raza, sexo. Te voy a hacer una pequeña interrupción. Adelante, espero no desviarte de eso. Pero tú sabes que la sabiduría del pueblo mexicano es extraordinaria. Sí. Y entonces en eso dicen, y yo espero que tú nos des una respuesta. En México todos somos iguales, no más que unos somos más iguales que otros. Sí. Eso ya es desigualdad. Es desigualdad. Y todo lo que tú dices es perfecto y está en la ley, pero en realidad, ¿somos iguales? Yo creo que tenemos diferencias fisiológicas y anatómicas. Son las únicas que yo creo, pero hay diferencias sociales, económicas, en donde la capacidad económica te da una posición en la sociedad en la que, por desgracia, distorsionando los valores, tú puedes adquirir, no digo por moneda, adquirir por tu influencia, por tu prestigio, una posición diferente a la otra. Y basta ver a los jóvenes en las discotecas o como se llamen ahora, en donde son desplazados, antros, que no deberían ir, pero llega un señor de un Mercedes y desplaza a un muchacho de un bocho. De tal manera que sí hay diferencias. ¿Por qué razón? O sea, desigualdades. Hay desigualdades. Y hay desigualdades sociales brutales. Por ejemplo, la más importante y más grande, porque hay de todas, hay hasta por color. Por color de persona. Por color de piel de las personas. Acuérdate que la etnia, religión, acuérdate que sexo. Que esta última encuesta sobre desigualdades decía, decían los muchachos de la escuela, los de la prepa, decían y contestaron, yo prefiero estar sentado junto a un negro que junto a un homosexual. Ya decirle negro y decirle homosexual ya es discriminación. ¿Eso pero en fíjate, México o en Estados Unidos? En México. Esta encuesta última que operó la Secretaría de Educación Pública, que operó sobre prepa y secundaria, dio resultados fatales, en el sentido de que... Nuestra realidad. Esa es nuestra realidad. ¿Por qué razón? Porque me estás llevando a un terreno de tablas, como dicen en los toros. No tengo más salida que responderte sobre la realidad. Yo creo que el derecho es un instrumento maravilloso para establecer los perfiles de una situación jurídica determinada, de la igualdad del hombre y de la mujer, pero la vida real hace, por ejemplo, que la mujer en un trabajo que realiza el hombre gane menos que el hombre, que la mujer no pueda ser ejecutiva, o que un individuo de color negro sea visto con cierta preocupación, o que no tolere un padre de familia y corra de su casa a un muchacho que ha tenido, conforme a lo que dice la Constitución, la decisión de una preferencia sexual que no es la de su padre. En consecuencia, lo que estás diciendo es una realidad. Ahora, el Estado y el gobierno mexicano, que hay que distinguir, han generado algunos instrumentos a través de los cuales pueden empezar a garantizarse las cosas. Muchos sin dientes, muchos con dientes de leche, podríamos decir. Las propias comisiones de derechos humanos tienen la capacidad de hacer una investigación y a la vuelta de X tiempo. Pero han crecido, ¿no? Muchísimo. De cuando tú fuiste responsable de esto ahora tienen unos instrumentos. Es un impacto brutal en todo el país, con todas las características y demás, a grado tal que sorpresivamente ahora hasta en materia laboral tienen capacidad, pero no pueden juzgar. No es vinculante su opinión, es una recomendación.
como también se dijo, bueno, es que no solamente los derechos humanos pueden ser violentados por el Estado, son violentados, lo que tú estás diciendo, por los particulares, y es la parte más difícil. ¿Cómo le reclamas a un patrón que no compre, que no contrate a una persona embarazada? ¿Cómo lo obligas? Somos un país de libertades y al mismo tiempo un país de dificultades. Bueno, ahora que tocas eso, creo que es muy importante porque siempre estamos al día. Y va a tocar muy fuerte lo que dices. Se habla de una reforma laboral. Sí. Y se dice que ahora va a pagarse por horas. Y se eliminan las prestaciones sociales. Gravísimo. Probablemente sientas un calor, según la tercera ley de la termodinámica, que hace hervir mi sangre. Yo fui procurador federal de la defensa del trabajo. Y conforme a la ley de 70 lo fui. Y era una ley extraordinariamente activa, pero el Estado mexicano está quebrado, y esa quiebra que no produjo el Estado mexicano ni la sociedad mexicana se la tratan de cobrar a los trabajadores. Desde mi punto de vista, yo creo que todos los mexicanos debemos hacer un esfuerzo y renovar nuestros valores, pero cobrarle a los trabajadores a través de el aniquilamiento de sus prestaciones sociales, que además va en contra de lo que estamos hablando, Julián. Las prestaciones, el trabajo y lo que lo rodea es un derecho fundamental de las personas. La Constitución lo establece, todos los acuerdos de la Organización Internacional del Trabajo. Pues una iniciativa como esta es una iniciativa sería violatoria de los derechos. Es más, déjame traer la bola de cristal. Pongamos que venza los obstáculos partidistas. Ojalá que no. Ojalá que no. Yo tengo mucha confianza en que haya una diputación importante, liberal, fuerte, libertaria, democrática. Pero ¿qué tal si los pasa? Ningún juez laboral, llámese junta o como se llame o como los vayan a cambiar, dejará de interpretar las libertades que hay en México y las concepciones que hay en México, porque lo obliga la Constitución a grado tal de incurrir en responsabilidad. Es lo que llaman muchos técnicamente y muy bonito el control difuso de la Constitución. Todos los jueces tendrán que ver si el acto de aplicación de una ley es constitucional. ¿Y sabes cuál es mi bola de cristal? Esos actos, aún pasados por la legislatura y convertidos en ley, van a ser objetados por inconstitucionales porque no respetan las mayores condiciones de libertad del trabajo y sus accesorios, que son, entre otras, las prestaciones. Vamos, creo que sería un contrasentido, y termino porque es una cuestión de futuro y yo no soy legislador, tú sí, por fortuna para los mexicanos lo has sido, en serio. Tú acabas de dar una muestra con esta intervención en una cuestión fundamental del fuero militar, fundamental. Y yo diría, cualquier juez del trabajo no podrá fallar correctamente de conformidad ni laudar correctamente si no observa la garantía fundamental de los tratados internacionales. Y esos tratados que establecen las prestaciones sociales y la jornada de trabajo, no solamente la diaria, sino la semanal, y todas sus características, los descansos, lo que tú quieras, que prohíben inclusive en tratados internacionales los contratos de aprendizaje, porque son contratos que no fincan antigüedad, tendrán que ser declarados inconstitucionales. Y entonces estamos ante una ambigüedad brutal, porque el sistema está preparado para rechazar una reforma que violente las garantías fundamentales. Bueno, no interrumpo al maestro porque es eso, el maestro que forma, no que informa. El maestro Leoncio Lara siempre, cuando habla, sabemos que vamos a aprender cosas nuevas. Gracias. Y simplemente vamos a ir a una breve pausa. No le cambie usted a la televisión porque lo que viene es lo mejor, hacer la síntesis de todo esto. Ya escuchó usted de estas pocas palabras de esta iniciativa laboral, cómo se pueden afectar o se pueden atentar contra esos derechos fundamentales, y esperemos que el Poder Legislativo sea realmente un dique fundamental para que esos derechos de los trabajadores no vayan a ser violentados o vilipendiados. Vamos a un corte y regresamos con ustedes en un momento.
Llegamos a esta última parte del programa en la que vamos a ir haciendo una síntesis, vamos a ir haciendo algunas conclusiones para que ustedes allá en su hogar les quede la sedimentación de este importante programa sobre cuál es el contenido de los derechos humanos. Ya el maestro Leoncio Lara nos ha señalado algunas cuestiones fundamentales, importantísimas de la vida. Ahorita estábamos tocando esta cuestión del derecho al trabajo, de respetar esas garantías, esas prestaciones que son fundamentales. Entonces, maestro, de alguna manera, ¿qué le recomendaríamos a la distinguida teleaudiencia en este catálogo? ¿Qué otros derechos es importante que nos menciones? Cómo no, además de la igualdad tenemos la libertad, que es otra concepción muy importante, que se manifiesta por la capacidad de dedicarte al trabajo lícito que sea conveniente, por la manifestación de las ideas, por la libertad de correspondencia, la libertad religiosa, la libertad de tránsito, el derecho de petición, pero también está la legalidad, el que haya un juicio debido con proceso legal para que tú seas reducido en tus derechos o bien para que se determinen estos derechos, el que nadie puede ser molestado en su propiedad y bienes sin una resolución judicial, en que las comunicaciones privadas son inviolables salvo asuntos relacionados con los problemas penales de crimen organizado y desde luego que hay otros derechos que se van, por ejemplo, a que todos los individuos son iguales y pueden tener la misma capacidad, que ningún individuo podrá ser sometido a esclavitud, que nadie puede ser molestado arbitrariamente en su vida privada, que toda persona tiene derecho a circular. Estoy tratando de tomar los más importantes, que las personas tienen derecho a la libertad de reunión y de asociación, pero también están otros, los nuevos, los de segunda generación y tercera, la autodeterminación de la sociedad y del Estado, de la nación, la capacidad que tiene un pueblo para determinarse en su destino y en su definición constitucional, la independencia económica y política, la identidad nacional y cultural, un país que tiene más de 60 idiomas con tantos grupos indígenas. Otro derecho colectivo fundamental de la sociedad es la paz, tan importante para el buen desarrollo y cultura, la coexistencia pacífica, la cooperación internacional y regional, la justicia internacional, el uso de los avances de la ciencia y la tecnología, los derechos que tienen que examinarse independientemente o con dependencia de la religión, de la ética, de la concepción social. Esos corresponderían a la segunda generación. ¿Y los de la tercera? Y los de la tercera, estamos hablando ya de libertades, de apreciaciones y vida cultural, estamos hablando de derecho al ambiente, estamos hablando ya, y te lo diría en México, que tiene que pasar a ser de tercera, complementar con trabajo digno, vivienda digna y salud digna, el círculo que te permite tener una vida correcta, asistida y obligada a la sociedad para que produzcas en un nivel de bienestar. Por ejemplo, podríamos decir, para la distinguida teleaudiencia, y yo ahí acudiría a tus palabras, a tu aval, a tu conocimiento. En el momento que se dio esta reforma, en el año 2011, en junio, el catálogo de los derechos fundamentales se amplió de tal manera que, bueno, ahora se les llama derechos de primera, segunda, tercera generación, pero podríamos decir que hoy en realidad no hay límite si consideramos y analizáramos en detalle, y yo creo que esto lo podríamos hacer en un próximo programa, cuando además tengamos el privilegio que nos acompañe la maestra Rosa María Álvarez de Lara, a quien le deseamos que allá en Europa y en Roma esté pasando una feliz estancia. La extrañamos, por supuesto, gracias, pero está muy bien representada aquí por el maestro. Le hacemos el esfuerzo. Pero para que, digamos, estos derechos humanos, su contenido a partir de junio del 2011 se enriquece, y no sabemos hasta dónde, con todos los convenios internacionales firmados por el gobierno, ratificados por el Senado, de una manera que ni la propia Constitución había contemplado. Lo está diciendo con mucha claridad.
Teníamos 29 artículos constitucionales en donde existían las garantías individuales, los derechos individuales. No se hablaba de las sociales. No, hablaban de sociales con el trabajo y la educación, ahora con vivienda y con ambiente. El 123, el 27, el tercero, etcétera. El 27 constitucional. Ahora, esas vallas de la carrera de obstáculos han desaparecido. Toda la pista, aún con relevos, la completa, está llena de derechos. Voy a poner un solo ejemplo. Para que hubiera 2 sindicatos en una dependencia pública, tuvo que ganar el segundo sindicato un pleito recomendado por la Organización Internacional del Trabajo en la Secretaría de Pesca, que tú lo recordarás porque te estoy trayendo a la memoria que tuviste algo que ver con ese asunto desde el punto de vista de la liberación del sindicato. Pues resulta que un acuerdo de la OIT dice, en una dependencia que firmó México, en una dependencia pública puede haber un sindicato que sea titular de las condiciones de trabajo y otro que represente los intereses de las personas afiliadas al sindicato, nada más. ¿Dónde queda entonces la disposición legal y constitucional de que tú te debes afiliar a un solo sindicato, el sindicato de tu dependencia, y que ese solo sindicato de tu dependencia debe afiliarse a qué cosa? Debe afiliarse estrictamente a una central independiente. No tendrás que ir a pleito. El juez tendrá que decidir, porque ese es un derecho fundamental de tercera generación, la libertad sindical, que está aprobado por un tratado firmado y reconocido por México. Déjame preguntarte algo que me asalta y me preocupa, y sobre todo atendiendo a la gran experiencia de los diferentes cargos que has tenido de Procurador de Justicia, de todo lo que hemos señalado. Con todo respeto dicho lo que voy a expresar. Por favor. Habrá en México jueces, personas calificadas, que con esta apertura del 2011 conozcan, sepan cuántos son esos derechos. No, Julián, yo respondo con el respeto del recinto judicial, con el respeto que tengo institucional por la Suprema Corte de Justicia, por el Poder Judicial Federal, los poderes judiciales locales. Es como si tú estás sentado en tu despacho y te llegan a decirte, salió usted premiado, licenciado, tiene usted un 747, está a su disposición en el aeropuerto, la única manera de que usted la tenga es que lo aprenda a volar. Eso es lo que pasó. Teníamos un Boeing 700 y de repente ahora tenemos un 747 que es un regalo, que prácticamente camina solo, nada más que hay que echarlo a andar. Y hay que sacarlo de la tierra para volarlo. En el aire ya vuela, porque los destinos de las leyes y los derechos son como dibujos en el aire, ahí es donde no pesa nada. Por ejemplo, tú podrías avalar, podrías decir que es adecuado que los abogados, los doctores en derecho, los maestros, los jueces, desde el más bajo nivel hasta el más elevado, deberían voltear hacia el ámbito internacional para encontrar respuestas a la problemática nacional de los conflictos jurídicos? Yo creo que sí. Habría que buscar la norma que en el orden internacional protege un derecho fundamental y aplicarla en México. Y entonces tendríamos que voltear. ¿No se te hace un poco como una fantasía eso? Claro que se me hace una fantasía. Yo simplemente hubiera hecho un catálogo más grande de derechos, hubiera creado una institución muy sencilla, tantos fideicomisos y tantas cosas que creamos. Hay que crear un Instituto Nacional de Definición del Derecho Internacional aplicable en México, y eso lo haces en un año. Contratas un grupo de investigadores, juntas todos tus tratados internacionales, los tipificas y sabes, así como hay una trama y una retícula del derecho nacional, cuál es la trama del derecho internacional que obedeces. Ahora, ese es tenerlo, operarlo es diferente. Ahora, sobre todo porque, de acuerdo a lo que dices,
esto lo sostiene el ministro José Ramón Cosío Díaz, eso que estás mencionando ya es derecho nacional. Es que yo creo que una vez que el derecho se aplica, una vez que encuentras la norma que firmaste, pues es derecho nacional. No dice la aunque nunca lo hayas traído. No, es que no es necesario, acuérdate lo que dice el 133 en el orden jurídico internacional. Etcétera. Los tratados internacionales forman parte del orden jurídico y que además mexicano. se determinó muy bien la supremacía de la Constitución y estos por abajo. Exactamente. Que ese es en lo que estamos actualmente, ¿no? Sin embargo, ¿alguna en la vez reforma estuvieron arriba. Ahora creo yo que viene ya una decisión con respecto a esta nueva reforma constitucional de que son la segunda fuente de derecho nacional. Pero no quiero avanzar de ninguna manera. No son la tercera, no son las leyes federales. Si está regulando los derechos fundamentales de la Constitución, imagínate, son como la Constitución. Cuidado entonces. Pero entonces ahí me haces recordar la pirámide de Kelsen. La estoy trayendo a tu mente. ¿Dónde quedaría o en qué estamos? ¿Qué rumbo hay que seguir? Yo creo que estamos en lo correcto porque finalmente... ¿Sigue la Constitución su La Constitución supremacía? es la supremacía porque además se supone que tú tienes que tener un receptáculo para traer el derecho humano de otra organización internacional y el receptáculo se llama Constitución. Con la pirámide al revés. Con la pirámide de la Constitución arriba y luego las leyes federales y luego los tratados. Pero a ver, eso fue lo que me llamó mucho la atención. Entonces, en segundo lugar, ¿leyes federales o convenios? Yo digo que los convenios ahora. No, pero no ni tú ni yo lo que opinamos. Lo que dice la Constitución son las leyes federales. Son las leyes federales los segundos, los terceros son los tratados y la demás legislación viene en cuarto lugar. Pero ¿qué pasa si hacemos un razonamiento para el distinguido auditorio? Yo tengo que confesar públicamente que yo pensé que era en segundo lugar los convenios. Qué bueno que nos ilustras con eso. Es que yo estoy de acuerdo contigo. No, pero la ley ordena, no discute. Sí, sin embargo hay jurisprudencia, hay tesis jurisprudenciales de que van en segundo lugar. Ahora, un razonamiento... ¿tesis que obligan o nada más aisladas? No, aisladas. Todavía no son obligatorias, acuérdate, no son obligatorias. La ley establece, para ser correcto en mi respuesta, la Constitución establece que en tercer lugar de la gradación de la pirámide están los tratados. Pero, mi querido Julián, la realidad a la que has hecho alusión tú con mucha seriedad, si aquí dice que son derechos fundamentales de la Constitución, los que están en los tratados, ¿qué son los tratados? Parte de la Constitución. Entonces, yo creo que están arriba de la legislación federal. Bueno, es evidente, como dijimos al principio del programa, y por eso esta simple pregunta, ¿cuál es el contenido de los derechos humanos, de esos derechos fundamentales? Ha sido suficiente con la presencia de un jurista como Leoncio Lara Sáenz, que nos enseña, que nos forma, que nos orienta, que nos dice con toda autoridad lo que es su materia y lo que él sabe de cuestiones constitucionales. Por eso, maestro, yo ahora te pediría solamente que me hicieras el honor de despedirte de la distinguida teleaudiencia, porque ha sido un privilegio para nosotros que estés aquí y lo que nos has enseñado, lo que dejas, es como para ver y volver a ver el programa e ir a revisar estos convenios. Nomás te diría, en puro derecho familiar tenemos más de 20. Yo agradezco a ti primero, porque me das el privilegio de volver ante esta muy respetable, tan fina y tan correcta teleaudiencia, a la cual yo le diría que hay una conclusión en todos los que creemos en la ley y en el derecho. Es que finalmente creer en un postulado ético es un poco como mirar a las estrellas y por lo tanto no dejarse derrotar por la antinovela que decía que las estrellas miran hacia abajo, sino hay que mirar hacia donde la norma debe cumplirse, hacia la libertad, la igualdad en los tratados internacionales que forman parte del orden jurídico mexicano. Gracias por el
privilegio inmejorable de estar en tu programa. Gracias a ti y a ustedes también. Escríbanos. Recuerden, en El Sol de México pueden leer mi columna Derecho Familiar, que se publica los domingos en la mañana y se reproduce en los 70 diarios de la Organización Editorial Mexicana. Por hoy les damos las gracias y esperamos verlos en el próximo programa de Derecho Familiar.